Expectativas sobre el perdón. Podemos ser honestos, o sea, No, yo voy a compartir algo, y es que hay expectativas que son reales y otras que son, y, que son deseos, ¿sí? Entonces estaba pensando que de todas maneras hay unas expectativas que uno tiene que son deseos porque uno sí quisiera que, por ejemplo, el perdón se aplicara y de una vez uno descansara, que el perdón se aplicara y la otra persona también pudiera pasar la hoja, que el perdón se aplicara y no y se olvidara. Sí, esas son expectativas que son imaginarias, sí, que son deseos que uno quisiera. Sin embargo, eso puede pasar o no puede pasar. Sí, y hay otras que son expectativas que uno tiene que son reales, sin embargo, poco uno poco uno llega allá, porque uno siempre está pensando en el, en lo que la carne siente, o sea, lo que yo siento, ok. sí, y por ejemplo, llevar el perdón al Señor, descontarlo allá, eh, eso como estaba pensando que uno, como uno de todas maneras tiene una carga tanto emocional, cultural y aún mismo sentimental en cuanto al perdón, entonces uno como que uno se arraiga a eso y uno no descansa en la obra consumada del Señor Jesucristo, sino está tratando siempre de descontar de uno mismo. Ok. Gracias, Eider. Bueno, Expectativas que tenemos, o sea, ustedes, cada uno personal, en cuanto al perdón. yo hice una lista con 4 punticos. Como dice, honestamente. Bueno, yo puse lo siguiente. Primero, eh, llegar a relacionarme tranquilamente con quien me ha ofendido. Segundo, quisiera que no volviera a mi mente. Tercero, no sentir el dolor con el recuerdo. Y cuarto, no tener miedo de que me vuelva a ofender de la misma manera. Pues como dicen que esa es como una expectativa que uno tendría. Relacionarme tranquilamente. Obviamente, eh, ¿no qué? ¿No recordar? ¿Me repites, por favor? Un momento, que las tengo anotadas acá y no me abre el documento. Es complicado. Primero, llegar a relacionarme tranquilamente con quien me ha ofendido. Quisiera que no volviera a mi mente el recuerdo de la ofensa. No sentir el dolor con el recuerdo. No tener el miedo de que se me vuelva a ofender de la misma manera. La repetición, ¿cierto? No tener el miedo de la repetición. Listo. ¿Quién más? Bueno, eh, ¿Quién está por ahí? Esperanza. Ah, Esperancita. Aquí, Eh, Esperancita. buenas noches. Buenas noches. Em, para mí o sea, en mi experiencia con el perdón, es como una llave para liberar y restaurar mi paz interior. Eh, y pues también es un proceso, o sea, en mí ha sido un proceso y no es así como de un día a otro, sino lleva todo su, como lo dijéramos, sus etapas, por decirlo así, ¿no? Porque uno al inicio tiene como por sentirse ofendido, bueno, por lo que haya causado ese, esa molestia o ese dolor más bien, uno al comienzo siente como ira, resentimiento eh, y una cantidad de sentimientos que son negativos, ¿no? Respecto
a la persona que lo haya causado y, y no es fácil, pero luego uno como que va aceptando y pues en mi caso, después de que conocí del Señor, pues fue mucho más fácil entender que quién soy yo para juzgar eh, a la persona que me causó daño o que me ofendió y que realmente pues debo liberarme a mí misma de todos esos sentimientos para poder estar en paz. Y a la vez que me libero, creo que también tengo puedo relacionarme con esa persona y realmente en mi caso ocurrió y pude volver a tener una relación casi que a volver a conocerme nuevamente con esa persona que fue mi papá. Pues fue bonito. Ok. Gracias, Esperancita, por su reflexión. Ahorita vamos a hablar de mucho de eso, pero estamos en el tema de las expectativas. ¿Qué expectativas tengo frente al perdonar? Compartir algo. George, Ah, adelante. ¿quién está hablando? No, Blanquita Blanquita, creo. primero. Primero Blanquita. Blanquita. Listo, Blanquita. Te escuchamos. Bueno, yo estuve pensando mucho en esto del perdón desde hace 8 días. Y yo hace 8 días decía que uno perdonaba, pero quedaba el sinsabor ahí como no sé qué es, queda algo ahí, como un resentimiento en contra de la persona y analizaba yo algo y era que es más notable eh, dentro de la familia cuando uno tiene o en un vínculo muy cercano, cuando uno tiene problemas con alguien de afuera, bueno, uno pide perdón o le piden perdón y ya, como que pasó y ya. Pero cuando es en el vínculo de la familia, te hablo de esposo e hijos o esposa e hijos, es como más, es como más, no sé cómo decirlo, como más certero, no sé cómo decir esa palabra. Más doloroso. Doloroso, sí. Es más doloroso y el sinsabor es como si uno quisiera, queda como, uno quiere exigir algo en ese de la otra persona. Uno quiere que no vuelva a pasar. Y yo pensaba pues en el arrepentimiento y me acordaba pues de lo que nos enseñaba el pastor, que el arrepentimiento es algo diferente, ¿no? Que es dar la vuelta 90 grados y ir en otra dirección. Es diferente el perdón. Entonces yo decía, por qué queda eso y por qué uno quiere que la otra persona no siga haciendo pues lo que me ofende, lo que me está fastidiando y molestando de él? Entonces yo decía, ¿qué tal si Cristo fuera así? ¿Qué tal si Dios y Cristo hubieran sido así conmigo? Y yo decía, ¿qué es lo que más cautiva a un corazón, lo que más motiva al Hijo de Dios y lo que más le siembra esa semilla de amor y de confianza y de muchas cosas que de la forma en que lo gana Cristo a uno? Y yo pienso que es eso, el ver que uno no merece ese amor y ese perdón y el cuidado de Dios para con uno y uno sabe claramente y lo tiene más seguro que la misma vida, que Dios me ama, que Dios me perdonó, que Dios no me tiene en cuenta mis errores cada día y que de esa forma me conquista cada día, porque a mí
a mí eso me motiva demasiado, me llena, me entenebrece mi ser de saber que realmente uno no merece nada y que el Señor lo da todo y lo ve a uno de una forma que no debería de verlo a uno porque no es así y Él lo ve a uno así. Y pienso que ese cambio de cosas es lo que hace que uno realmente tenga un cambio de actitud y una forma, una perspectiva diferente para con la persona que lo entrega todo y que no le tiene en cuenta a uno sus errores. ¿Sí me hice entender? Gracias, Blanquita. Sí se hizo entender. Ahorita vamos a hablar de muchas de esas cosas, ¿no? Gracias. Listo, seguimos con la pregunta, ¿qué expectativas tenemos del perdón? Bueno, yo quiero intervenir. Las expectativas, pues, tres y una posible cuarta. La primera, que haya una solución al problema que se generó. La segunda, que haya una restitución de la amistad que que se vio afectada por, por la situación X, ¿no? La tercera, pues son mis expectativas, ¿no? Así que son mías. Que se trabaje en el error que se cometió. O sea, no que se pidió perdón, pero como mañana también, como el Señor pagó por todo, entonces yo sigo haciendo lo mismo y sigo pidiendo perdón. Entonces, no, que se trabaje en eso. Y lo cuarto, que siempre que mi esposa me ofenda, pues me pida perdón. O sea, son mis expectativas. Son expectativas. Estamos hablando de expectativas, ¿no? Sí, ¿Quién está pues primero, esas son las Jaime o mías. Jenny? Como mencioné, hay unas que son reales. Y otras son deseos. Eh, ¿Jairito o Jennifer? ¿O Susana? ¿Quién está primero? Susana alzó la mano primero. Ok, Susana, te escuchamos. pues yo agregaría como el miedo a ser vulnerable, como que el perdón, o sea, a no mostrarse como es uno, porque pueden de pronto juzgarlo o porque sí, entonces creo que también ese, como no sentir ese miedo a ser vulnerable, a mostrarse sin que eh, el error, como que el error o el pecado o la ofensa pueda, como hablábamos la vez pasada, o como tú lo dijiste la vez pasada, pueda generar ese rompimiento en la relación donde por ejemplo, la persona no te vuelva a hablar. Entonces, eso pues genera como un desazón ahí. Ok, gracias, Susana. ¿Quién sigue? ¿Jairito? Listo. Bueno, en el caso particular mío, me sucede que yo espero como que la otra persona entendiera que ya le he perdonado y que pues aceptara las cosas como tal y perdón. Esa es una expectativa. La otra, pues, uno, como decía Jesús, pues uno esperaría que la situación no se repita. Esa situación específica que no se olvida, que no se olvida. Uy, no Va a le suceder entendí la segunda, qué pena. que uno, en el caso mío, espero, pues esperaría, yo espero que la situación que causó el malestar no se repita. Ok, Una vez hecha la observación. Y pues uno esperaría pues que a partir de eso ya la relación se restableciera y hubiese una nueva y buena comunicación. ok.
Relacionarse tranquilamente. ¿Ok? Y dijiste otra, la primera era, La, la primera es que la otra persona entienda que de parte mía ya no existe ofenda porque ya no le pues, siento que ya le he de perdonar. A mí se me bajó la mano. Hay que trancarle la mano con una piedra. ok, listo. Jennifer y luego Camilo. Bueno, ya algunas las han dicho. Otra es que de pronto esas ofensas sutiles y aparentemente pequeñas, pues por un lado que no me afectaran tanto y segundo que esas ofensas que son a veces sutiles y como digo, aparentemente pequeñas, la otra persona las reconociera como graves, como lo que son. Las pequeñas ofensas no dolieran, ¿no? No causaran dolor. No olvidan como una gotica, una gotica, una gotica. Y que las pequeñas ofensas se reconocieran. Camilo. Gracias, Jenny. Bueno, creo que ya han dicho varias cosas que había pensado, pero otra tal vez que yo agregaría es que, pues analizando como yo siento las cosas, muchas veces uno tiene el anhelo de volver a tener el mismo tipo de relación con la persona que te ofendió o con la que ofendes. Y eso hace que uno se plantee la expectativa de que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa que perdonar no traiga un nuevo nivel o nuevas cosas buenas. Significa que ya no es lo mismo de antes. Y eso a veces genera esa frustración de decir, mi relación no es la misma, no puede ser la misma, porque el evento sucedió, el perdón se dio y todo eso es parte ahora de la relación. Y también no significa que sea una parte mala, significa que la relación también cambió, cambia. Ok, gracias, Camilo. La relación vuelve a ser igual, una expectativa. Yuisair Mosquera. Buenas noches a todos. Buenas noches, Negrita. Pastor, yo pienso que sí, una de las cosas que estaba pensando en cuanto a eso, en cuanto al perdón, es que si está diseñado para que al ejecutarlo tengamos paz, ¿cierto? Porque eso fue lo que restableció el Señor, nuestra nuestra relación con Él. Entonces, mi expectativa en cuanto al perdón, es que suena un eco. Mi expectativa en cuanto al perdón sería el que apaciguara la mente de inmediato al ejecutarlo. La mente del que se siente ofendido y que otorga el perdón. Juli. Señor, Ok. ¿Me haces un favor, Jorgito? ¿Te puedes correr para que yo pueda tomar una captura para mis apuntes? Uy, estaba diciendo que lista tan fea, pero, No, espera, dame un segundo. Quítate de ahí. pero Que qué. se quite, pastor. Listo. Ya, gracias. Tranquilo, Ok. es para mí, es para mí. Bueno, hay algo, ustedes saben que cuando estuve en Nuevos Horizontes yo compartí sobre el perdón. Y eso me generó varias inquietudes.
si nosotros sabemos realmente qué es el perdón. Y si sabemos realmente cuáles son las implicaciones del perdonar. Y aunque no quisiera, voy a expoliar mi enseñanza del día de familia o el taller del día de familia. No me gustaría expoliarlo porque siempre me gusta compartirles y darles alimento nuevo a mi equipo. Pero pues la oración se cruza con el perdón y es una de las apartes más importantes que hay. Y de hecho, para mí, la verdadera oración tiene que ver mucho con el perdón. O sea, es un tema complejo, pero el perdón es algo que es uno de los temas que nosotros necesitamos vivir a raya. O sea, eso es algo que usted, como dice el Señor, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, usted debería vivir la vida eh, sin cuentas pendientes con nadie. Ese es el mandamiento. Entonces, basado en eso, vamos a comenzar con algo. Vamos a definir realmente qué es el perdón en primer lugar. O sea, vamos a definir qué es el perdón. Vamos a definir después cuáles son las implicaciones del perdón, qué es perdonar y qué son las implicaciones de perdonar. Solo así todo lo que es el equipo puede tener una mente, una unimente, así como lo dice, la mente de Cristo en cuanto a qué es el perdón. Y juntos vamos a debatirlo y vamos a abordarlo y vamos a entenderlo y pues bueno, confiando en el Señor, aún me van a ayudar para que hagamos un excelente taller del perdón el día de la familia. Entonces, comencemos con qué es el perdón. ¿Qué es realmente el perdón? Entonces, no sé si tomo una foto o ustedes ya tomaron un recorte ahí de todos estos chulos que hice. Yo creo, pastor, que puede tomar una foto para que quede más nítido. Me Pero gustaría ver si puedo anclarlo. Por favor. a ver, homilética 25 y un momentico y lo tomamos acá. Yo creo que ahí se entienden mejor los matachos. Listo. Entonces, vamos directamente a qué es el perdón. Ya que siempre la exigencia del perdón, ya les leo un pasaje, pero la exigencia del perdón siempre es comparada con el perdón de Cristo. O sea, usted no puede perdonar si no compara su perdón con el de Cristo. No sé si me hago entender, pero es siempre, siempre, siempre. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre nuestro, ¿cierto? Pero si usted mira, por ejemplo, Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, mira que siempre el perdón está comparado con
el principio mayor, que es el perdón de Cristo. Entonces necesitamos entender el perdón de Cristo, porque tú no puedes perdonar simplemente, ay, yo perdono. No, te perdono, ¿sí? El tema del perdón que nosotros tenemos actualmente es que es una palabra que en cierta manera se convirtió en un cliché, aún para nosotros los del equipo de Iglesia MIC, te perdono, ¿sí? Pero la exigencia divina siempre dice que perdone conforme Cristo me perdonó. O sea que te perdono, ¿qué es lo que estamos diciendo? Así que pienso para mí que usted y yo tenemos que darle el sentido y la profundidad que realmente quiere decir perdón o el perdón como tal. No me voy a meter en todo el estudio eh, eh, teológico que dice el perdón, pero voy a mencionar algunas cosas que me parece que son importantes del perdón. Para que haya perdón es necesario que haya un pago. ¿Es correcto? Siempre, no puede haber perdón sin pago. ¿Estamos correctos ahí? ¿O tienen dudas? Sí, va bien, pastor, estás bien. Gracias. Carita feliz para el pastor. Entonces, si hay pago es porque hay ofensa. ¿Así o así? Ofensa. ¿Correcto? Tiene que haber transacción. ¿Ustedes quieren así? Transacción. Transacción. Sí, Transacción. Transacción. Doble C, ajá. ¿Ok? Y tiene que haber una ley que lo valide. ¿Es correcto? Esos componentes debe tenerlo el perdón. Cuando hablamos del pago, hablamos de la obra de Cristo. Usted puede ampliarlo. ¿Qué obra? Obra vicaria, algunos dicen. ¿Sí? Obra en la cruz, una obra consumada, un pago doloroso, una muerte basada en la separación entre el Padre y el Hijo, etc. Una ofensa, nuestros pecados. Usted era un ofensor. O sea, no estamos debatiendo si usted es o no es ofensor. Usted y yo somos ofensores. ¿Sí? Por eso, ahí sí yo avalo que el perdón sí es inmerecido. Es un asunto legal. Tiene que haber una transacción. O sea, tiene que haber, bueno, eso va de la mano con la ley, que a usted se le impute un pago por la deuda que usted tiene. Tiene que haber esa transacción. ¿Sí? A usted se le tiene que abonar a su cuenta. Tiene que haber la ley. Claro, la ley existe. ¿Sí? Dice, no existe como perdón, pero si tú lees 1 de Juan capítulo 2:2, dice, y él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, ese pago fue un pago
propicio. Creo que es así. O sea, fue completo, satisfizo la exigencia del Padre Celestial, ¿cierto? Y la ley dice que por cuanto creímos, por creer, ¿sí? Nuestros pecados fueron limpiados, borrados. Y hay muchas analogías que el Señor puso acerca de este cuadro, ¿sí? Que lo lanzó al fondo de la mar. Que aunque cuando nuestros pecados eran la, como carmesí, ¿es que dice? Como la grana también. Como la grana, Él los hizo como blanca lana, como la nieve. Entonces, dice eso, ¿sí? Que fue, la figura que pone el Señor es que los borró y no se acuerda más de ellos. Uy, eso es espectacular. Eso es espectacular. Y basado en esa ley, en esa transacción, entonces ya no hay culpa, ¿cierto? Bueno, pondría algo más, no culpa, que sería un resultado. Gracias a eso no tenemos condenación. Gracias a eso nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y gracias a esto, podemos aplicar la ley de perdonar como Cristo me perdonó. Ahora, teniendo en cuenta esta verdad, entre usted y yo, armemos un concepto claro del perdón. ¿Qué sería el perdón? Vamos a ver quién se inspira. ¿Qué sería, teniendo en cuenta toda esta información, qué sería realmente el perdón? Que reúna todo esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que perdón es no cobrar. A eso sería perdonar. ¿Qué es el perdón? Y acuérdese que una cosa es el sustantivo y otra cosa es el verbo. No me diga que es no cobrar porque eso sería perdonar. Con esta información que tenemos, arme una frase apropiada para definir el perdón. Entonces, vamos a tener el perdón aquí, como si fuera una cajita, y vamos a llenar esa cajita. Anímense, escriban por ahí, saquen esas cualidades de poetas, de filósofos, ¿qué sería el perdón entonces? ¿Sí me hice entender la dinámica o no? Sí, Sí, dar señor. una definición de perdón, pero que incluya esta, esta parte que nos ha compartido, que el perdón es inmerecido, tiene que haber un pago por la deuda, hay una ofensa que es el pecado, una transacción que se tiene que hacer ejecutar, y eh, la ley que se aplica allí
el pago, donde se libera de culpa. Se me olvidaba un detalle más. Este pago fue un pago de gracia. Charizomai. Un favor de gracia, no gratuito. De gracia, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Gratis es una, gracia es otra. ¿No debe ser incluido en inmerecido? No, no, la gracia es algo eh, que parte de la incapacidad que tenemos Y de la capacidad que tiene Dios para proveernos, y la y capacidad esa que tiene Dios de proveer, iniciativa, y el deseo que tiene Dios de darlo, ¿no? ajá, y el gozo que siente en dárnoslo también. Y la parte de la inmerecer es que no deberíamos, no, él no debería haberlo hecho, pero lo hizo. No debería haberme dado perdón, pero lo hizo. Ese es el asunto legal. No tenía por qué quitarme la culpa. Perdón, no sé si empezar de primeras Bueno, es bueno o es malo, listo, hágale, vamos aquí. Espere, pero espere. vamos a Tranquis, arriesgarnos. tranquis que de entrada lo perdonamos, Jonathan. Gracias, gracias, hermanos. Me perdona cualquier error, ¿listo? Sería una dinámica muy bonita que ustedes colocaran eso en el WhatsApp. Con eso todos tenemos, podemos absorber la bendición que el Espíritu Santo nos dé ahí a todos, ¿no? Lo que lo escribo acá y con mis palabras ya se vuelve feo la frase. Ustedes la escriben, ¿no? La escriben con WhatsApp. Listo, empiece Jonathan. A ver, Jonathan, ¿qué piensa? Bueno, el perdón. Eh, para poder definir el perdón, debemos tener claro, pues, lo que George acaba de enseñar, que es cómo Dios ve el perdón y todo lo que nos explicó del perdón. Y pues yo creo que una de las cosas que uno debe tener en cuenta de que si ese perdón fue propicio delante de Dios, ese pago fue perfecto, fue completo delante de Dios. Y en Primera de Juan 2:2 dice que fue para todos y por todos los pecados. Eh, entonces yo creo que queda algo importante para poder de alguna forma eh, tener una mejor perspectiva del perdón, es poder, al entender que el perdón es por gracia y que el Señor lo hizo por gracia, porque realmente no, como seres humanos somos incapaces de alguna manera de solucionar nuestro propio problema, Dios nos perdonó por gracia, ¿sí? Al ver nuestra incapacidad de perdonar. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando debemos ir a ejecutar este principio valioso en nuestro diario vivir, es poder entender la incapacidad que tiene la otra persona de poder solucionar ese problema para conmigo. Solo por el hecho de ser una persona naturalmente imperfecta. Entonces, la persona por la cual se está generando esta transacción, yo debo entender para poder trabajar en eso, porque al igual sigue siendo complejo el tema del perdón, nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil el tema del perdón, son muchas cosas, pero sí entender la incapacidad que tiene la otra persona de poder solucionar ese problema para conmigo, que Cristo ya solucionó. Entonces, lo que te dieron por gracia, debes darlo por gracia también, entendiendo esa incapacidad que tiene la otra persona por su naturaleza de solucionarlo para conmigo. Entonces, por eso Dios lo, 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 lo puso todo sobre él, lo enfocó todo el perdón hacia él, porque sabía que también era imposible de alguna manera verlo por nosotros mismos. Ok. Gracias. George, quiero compartir mi frase
El perdón es el Espera, reconocimiento. Jonatican, todo lo que tú dijiste es muy acertado. Colócalo en una frase. Intenta colocarlo en una frase. ¿Listo? Yo lo voy a colocar en una frase de 500 palabras, pero bueno, dice, Listo. el perdón es el reconocimiento que el pecado exigido por la ofensa que sufro ya fue cancelado de forma perfecta en la obra consumada de Cristo. Eso es perdonar, Fer. Ah, ok, bien, bien. Es decir, entonces, perdón, Tienes que definir el pero, perdón, no perdonar. eh, ok, Perdón si yo hago aquí las veces de árbitro, pero quiero llevarlos a pensar en el perdón, no en perdonar, sino en el perdón. Bueno, yo tengo una frase, no sé, Listo. el jefe dirá. Dice, es el proceso de recordar que Cristo en la cruz fue el pago por el pecado que me lastimó y del cual puedo echar mano, aplicando este pago al ofensor y a la vez liberando al culpable de en parte de todo deseo de venganza, ya que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Eso es perdonar, no perdón. Cuando usted lo aplica a la ofensa suya, ya es perdonar. Necesitas filtrarlo y convertirlo en una frase que sea lo que es realmente el perdón. No sé si me hago entender. Sí. Camilo, Bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, una cosa interesante que a mí me parece del perdón es que el perdón fue una cosa que Dios inventó en un mundo que se volvió imperfecto. ¿ok? Eso es porque en un mundo perfecto, ¿dónde está el perdón? El perdón Sí. está en la ofensa, en el mundo imperfecto. Entonces yo creería que el perdón es la herramienta creada por Dios para vivir en un mundo imperfecto. Es una herramienta que Dios creó en ese momento y que también nos da a nosotros para poder vivir en un mundo imperfecto. Ahí va. Sí. ¿Esa era? Condensarlo. No hay más. Pero Sería por ahí, acuérdense, eso es lo que hay, eso es lo que hay. eso es lo que hay, eso no hay nada más. Ahí voy, ahí voy. Ah, está buena, está buena, está buena. Acuérdense que el perdón debe incluir el pago, debe incluir la ofensa, debe incluir la transacción, el pago que tenga esas características, gracias, propiciación, no sé, que su mente le ayude a recordar el tema, el concepto completo. Airito, No sé si esté demasiado comprimida, ya la estaba compartiendo ahí en el WhatsApp. Eh, Me da la idea que el perdón es el resultado de digerir una ofensa, llevarla al trono de la gracia y con ese intermediario que tenemos allá de juez, mirar al Señor Jesús y ver que ya fueron canceladas. Y con la ayuda del Espíritu Santo, olvidar todo lo que causó esa ofensa. gracias Airito, eso es perdonar. Acuérdense que George, a ver esta. estamos definiendo el sustantivo. El perdón es el pago exigido. Sigue, Fer. Se fue Fer. Listo, no, aquí estoy. Espérame que es que, ¿me escuchan? Sí, señor, ya te escuchamos. Listo. Dice sustantivo, ¿no? Es el pago exigido por la ofensa, pagado de forma perfecta en la obra consumada de Cristo. Bueno, ahí vamos. Ya. Mi amor, había sopa Mira y que hay yo un estaba poquito de arroz. pensando, A mí tiene el micrófono abierto.
Ah, pero hay sopa. Yo sé que Yo quiero sopa. es de pronto muy parecido a lo que muchas veces hemos dicho, pero pensaría que es el pago total y absoluto que se hizo por los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. El pago que se hizo, Pago total y absoluto sí, que se hizo por sí. todos los pecados pasados, presentes y futuros de todo el mundo. Ok. Gracias, Jennifer. Vamos, te faltan detallitos, pero sí, vamos ahí. ¿Puedo yo? A ver, Judy. Está un poquito larga. Listo, listo, pero hágale, hágale. Dale. Dice, el perdón es el acto inmerecido de Dios mediante el cual, a través del pago propiciatorio de Cristo en la cruz, borra la culpa del pecador. Este perdón responde a una ofensa real, el pecado, y se ejecuta mediante una transacción en la que Cristo asume y paga la deuda del ofensor. Según la ley divina, el que cree es limpiado de sus pecados y declarado sin culpa. El perdón no puede ser producido por el hombre, pues revela su incapacidad total y exalta la gracia de Dios. Bueno, aquí ya vamos. Uy, gracias, Negrita. Eso está poderoso, muy bien. No Bueno, sé si esté mejorado, reencauchado el mío. dale. Dice, el perdón es el pago hecho por Cristo en la cruz por el pecado, que me libera del castigo propio de la demanda justa que el pecado exigía, el cual Cristo me imputa al creer y el cual trae paz. Muy bien. Bueno, ya. O sea, no sé si me hago entender la dinámica, pero hay que desanclarlo de perdonar y convertirlo en sustantivo. Acuérdese que el perdón es el sustantivo y perdonar es el verbo, pero se hace con base al sustantivo. Entonces, usted tiene que poder definir el sustantivo llana y claramente, ¿sí? Que contenga estos aspectos por lo menos, Y para ¿sí? poder ejecutarlo yo, necesito saber, pues, qué es el perdón, qué fue lo que se hizo. Claro, ¿Y porque de qué me liberó a mí? muy bien, porque cuando tú vas a perdonar, tu mente tiene que traer lo que Cristo hizo, el perdón de Cristo, porque dice, perdone como Cristo te perdonó, pero nosotros estamos aplicando es el perdón católico, el perdón latino, que es dejar libre, entonces yo muy abusivamente a veces perdono la palabra y digo, ay, bueno, yo te perdono, ¿sí? Y yo te perdono, ¿sí? O sea, nos ponemos como en el mesón y en el sillón y decimos yo te perdono, ¿cierto? Pero el perdón se da, se imparte con base a Cristo. Le voy a dejar la tareita para que usted esta semana filosofe, eh, medite, una conceptos, verdades de lo que implica el perdón, para que haga una frase que realmente te ayude, que nos ayude a todos también, porque la vas a compartir con nosotros, la vas a escribir y la vamos a compartir. ¿Puedo decir la mía? Bueno, Esperancita, escuchemos a Esperancita. El perdón es el reflejo de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados y liberándonos de las culpas por medio de su gracia. Muy bien, ya vamos. También está muy bien. Gracias, Esperancita. Ok, entonces les decía que les voy a dejar la tareita, usted la escribe, la mejoran las que le hicieron la mejora, me la escribe, me la envíe, la pone ahí en el WhatsApp, en el Homilética 2025. Y esta semana, pues aparte de eso, hace el proceso de meditar, qué es el perdón. Y con eso va a impactar nuestra mente y nos va a ayudar en en esta dinámica que estamos haciendo, ¿les parece? Y yo escribo también la mía, a ver cómo nos va. Gracias. Amén. Sí, señor. Amén. Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos, Dios mediante, en estos días.
Gracias. 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 Feliz Buenas Un noche. noches. abrazo, Dios los Gracias, guarde. feliz Chao, noche a chao. todos. Chao, chao. Chao.